Pauta al Día con Hernán Higuera. Gracias a quienes se integran a la señal de FM Mundo. Que tengan un excelente día. Vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado, Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, analista económico, porque queremos hacer una evaluación de cómo está en materia económica el país, y no precisamente está bien. Entre enero y octubre del 2024, como consecuencia de la subida del IVA al 15%, se recaudaron $935 millones adicionales de ese impuesto en comparación al igual periodo del 2023. El ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, aseguró que la recomendación técnica de esa cartera de Estado es que se mantenga la tasa del 15% para el 2025. Si bien es cierto, la economía es compleja, al problema fiscal que ya teníamos se ha sumado las pérdidas por la crisis energética, y durante estos últimos meses hemos visto que el Ejecutivo manda proyectos de ley económico urgentes, pero se frenan porque hay intentos, lo han dicho algunos bloques, de generar más tributos de forma escondida, camuflada. Pero esto del 15% que se dijo que era temporal, la subida del IVA, ¿se debe mantener o debe volver a la situación de antes, economista Ortiz? Buenos días. Buenos días, Hernán. Saludos por la gente que escucha el programa en FM Mundo. El gobierno planteó la ley del 13 al 15%, el IVA, no como un tema temporal, es un tema definitivo, que temporalmente iba a utilizar esos recursos para el tema de la seguridad, era otro elemento. La Asamblea le dio la potestad al Ejecutivo de poder moverse en el rango del 13 al 15, digamos. Eso puede hacerlo vía decreto. Si el gobierno quiere plantear 13, lo puede hacer por decreto. Si quiere plantear 15, lo puede hacer por decreto. Y lo que el gobierno lo que dijo el ministro de Finanzas en estos días, es que él tiene que notificar que el otro año, es decir, el 2025, el IVA lo mantiene en el 15. Porque si no lo plantean con decreto, el IVA se hubiera quedado en el 13, porque el decreto con el que lo modificó decía el IVA hasta el 31 de diciembre de 2024 va a ser 15%, es decir, le está extendiendo el plazo de la tarifa del 15%, que es lo que esperábamos en la economía. Las cifras, ¿cómo están las cifras del país? Para un poco tener el antecedente de qué podrían tomar como alternativa, digamos, ya para el próximo año, que está un poco tarde, ¿no? Sí, en el asunto de las cifras, ¿no? Lo que usted mencionó hasta octubre, esa recaudación de estos cantidad de recursos extra. 935 millones. En el tema del IVA, ¿no? Eso de ahí refleja la recaudación del IVA del mes hasta el mes de septiembre. Ajá. Que se paga en octubre, ¿no? Entonces lo que de alguna forma es, el mes de septiembre no fue un mes tan complicado por la recaudación, porque septiembre del 2024 las apagones llegaron quizás en la última semana. Ya en el mes de octubre, que se va a ver la recaudación que reciba Finanzas en el mes de noviembre, el mes actual, ahí vamos a ver el impacto. Y por ejemplo, para graficarlo, hasta el día de ayer, las cifras que había recibido Finanzas era algo así como unos $1.100 millones por todos los impuestos. El año anterior había recibido como 1.076 por el mes completo, es decir, faltando 3-4 días de recaudación efectiva, ya había superado el año anterior en impuestos. Pero en los meses previos, Finanzas había logrado tener un incremento al menos de unos $250 millones con relación al mismo mes del año pasado. Entonces, este mes de noviembre, Finanzas debió haber estado en la expectativa de recibir unos $1.400 millones y quizás se quede con unos 1.200, 1.250. Es decir, igual ahí se empieza a sentir el impacto de la energía, ¿no? Ya por primera vez en los impuestos en este mes de noviembre, que se recibirán los impuestos del mes de octubre, las transacciones del mes de octubre. Y lo mismo va a pasar en la recaudación final del año, en el mes de diciembre, que estará recogiendo las ventas de este mes, que seguramente están caídas con relación al histórico del año anterior. Uh-huh. Hay durante este año en el Ecuador 2 medidas que le dieron recursos al Ecuador, al país, a las finanzas públicas, precisamente los 3 puntos del impuesto al valor agregado, que pasó del 12 al 15, y la reducción del gasto en subsidios a las gasolinas de bajo octanaje.
¿Eso cómo influyó en la economía? ¿Le dio por lo menos un respiro o definitivamente no? A ver, la gasolina yo creo que no tuvo un impacto mayor. La expectativa anual de unos 600 millones de dólares en el subsidio total. Se aumentó el precio de la gasolina hasta la mitad de lo que tenía que haberse aumentado, para graficarlo. Debió haberse aumentado 50 centavos y solamente se aumentó 25. Entonces, en un año completo, la reducción del subsidio hubiera sido quizás unos 300 millones de dólares. Y entonces, eso le está aportando poco al presupuesto del Estado, a Petroecuador, pero no importa el monto, el tema es la dirección, y la dirección es la correcta: eliminar los subsidios a quien no lo necesita. En el caso de la extra, no hace falta focalizarlo, como tampoco hizo falta focalizarlo en la gasolina súper. Pero ¿dónde hay que avanzar todavía? Y quizás eso sea del año 2025 o el año 2026, en la focalización del subsidio del diésel. Ese es un tema más sensible, porque en diésel se consumen 16.000 millones de galones al año. En cambio, en las gasolinas extra y Ecopaís se consumen apenas 1.200 millones de galones al año, es decir, mucho más abajo de 10 veces. Y entonces, en esos 16.000 millones de diésel, entonces ahí hay que focalizarlo, porque buena parte de esos recursos van a transporte público. Entonces, ahí esa es la tarea dura del gobierno siguiente, ¿no? Para el 25, para el 26. Las proyecciones del crecimiento de la economía no son alentadoras. Se dice que se prevé hasta finales de este año un incremento del 0.9%, cuando el FMI estimaba el 0.3%. Sí, el central está un poco rezagado con sus cifras. De alguna forma marca más una cifra política que una cifra económica. El Banco Mundial, para ubicar una cifra que va en la dirección correcta, decía en enero, la economía va a crecer 0.7%, y luego la ajusta en el mes de junio a que va a crecer 0.3%. El Fondo Monetario arrancaba con un 0.1%, es decir, 10 veces menos que lo que decía el Banco Central, y en octubre hace su corrección y se iguala con la cifra del Banco Mundial y dice también 0.3%. Pero inclusive ese 0.3% podría ser optimista, toda vez que este trimestre la sensación de la caída en el consumo es más fuerte, y este trimestre podría llevar a todo el año completo a una cifra negativa que puede estar bordeando 0.7, 1% del PIB. Las inversiones extranjeras, que era un poco la esperanza que se tenía, por lo menos en el primer año de gobierno, de que lleguen las inversiones, sigue siendo crítica la situación en ese punto. No hay liquidez en la caja fiscal, no hay interesados inversionistas, salvo que se conozca uno o dos en materia de minería por las gestiones hechas fuera del país, pero lo que no hay es recursos, no hay empleo, y eso se nota en la calle. ¿Qué medidas más se pueden adoptar para que la economía ecuatoriana deje de estar estancada? Sí, los dos últimos años, en el tema de inversión extranjera, el anterior y son de los peores en tema de inversión extranjera, pero nuestro promedio, que es bastante malo, es 0.7% del PIB. Pero estos dos últimos años no llegamos ni siquiera al 0.5%. El año anterior fue 0.3% y este año dudo que lleguemos inclusive al mismo 0.3%. Y entonces, ¿qué es lo que está afectando? El entorno político, la inestabilidad. El año pasado la muerte cruzada, este año la parte de energía, la parte de seguridad, y esos son temas que hay que irlos corrigiendo también, más los temas políticos, ¿no? Porque si bien es cierto, la minería y el petróleo son las fuentes principales de inversión extranjera, ahí todavía hay mucho campo que recorrer. El gobierno está avanzando bastante bien, y hay una firma nueva con una minera importante, que quizás eso pueda abrir el camino a una recepción de inversión un poco mayor en el 2025. Usted fue ministro de Finanzas, economista Ortiz. ¿Por dónde se fugan los recursos? ¿Qué huecos o qué llaves hay que cerrar que impliquen una fuga de los recursos del Estado? Sí, uno lo puede ver fácilmente en el tema de impuestos. Primero, tenemos la recaudación de impuestos del año 2024, que es idéntica a la del año 2012. Es decir, han pasado más de 12 años y estamos recaudando exactamente igual cuando la economía ha incrementado.
Ahí, por lo tanto, seguramente hay alguna especie de elusión tributaria donde la gente trata de escabullirse y no pagar impuestos. El gobierno actual, en esa parte, dio un paso importante. Le puso un cambio de la parte legal y dijo, vamos a implementar estas autorretenciones. Entonces, las autorretenciones que están pegando al sector empresarial, de alguna forma también están ayudando a mejorar la recaudación, tanto del IVA como del impuesto de renta. Habrá que chequear qué tanto en exceso está recaudando para que las empresas puedan el año siguiente hacer algún tipo de pedido de devolución, pero ahí se está cerrando esa brecha de forma importante. Luego lo otro, ¿dónde está la fuga? Buena parte de la fuga también se encuentra en el tema de los combustibles. Hay contrabando de combustibles, hay desviación de combustible que debería estar pagando un precio internacional y se está pagando un precio subsidiado que no amerita, ¿no? Y combustibles hablamos principalmente el diésel. Y luego lo otro, hay también por el lado del gasto una tarea incompleta de los gobiernos, no ni el anterior, dos gobiernos en general no han entregado el medio punto del PIB que demanda la Constitución para el sector educación y medio punto del PIB para el sector salud, que eso está acumulándose ya más de 3.000 millones de dólares en recursos que debieron entregarse a esos sectores y que no han sido capaces los gobiernos de entregárselos. Y las perspectivas económicas para el 2025, salvo que termine la crisis eléctrica y se tomen otro tipo de acciones, quizá podría mejorar, aunque como vemos el estado, por ejemplo, de la infraestructura petrolera, que no mejora, la producción decrece y lo otro que está pendiente y que se va a ver y se va a notar en la economía en el 2025 es que ya el cierre progresivo de sus pozos, por ejemplo, del ITT, por lo dispuesto en la consulta popular del 2023, nos va a dejar sin recursos. Y con todo eso, ¿cómo prevé el 2025? Rápidamente, economista. Sí, el 2025 es un año de rebote, digamos. No hay cómo esperar una situación distinta. Si este año la economía crece el 0.3 del Banco Mundial o el menos 0.7 que hablamos algunos analistas, el año siguiente habrá rebote, porque después de esta caída la economía tiene que mejorar ligeramente en los números, ¿no? Quizás no significa una mejora fuerte, porque el promedio estaríamos creciendo mucho menos que lo que crece la población, que es 1.5, pero habrá rebote, y entonces el gobierno tendrá que ver cómo compensa esos ingresos que está perdiendo por el lado de los pozos cuando cierre la parte del ITT. Y buena parte de la compensación viene del mismo sector petrolero o podría venir de ahí, que son la eliminación y focalización de subsidios. Economista Fausto Ortiz, muchísimas gracias. Haciendo una evaluación de la economía del Ecuador. Muy gentil, un buen día. Gracias, hasta luego. Pásale, hasta luego. El gobierno tiene por sí el reto de mejorar la ejecución del gasto público. Pues hasta ahora no se ha hecho, es una medida que no está hecha, no está tomada. En gasto en obra pública y gasto en inversión siguen siendo rubros muy, muy bajos.